cómo se sentía mi alma en ese momento. Yo respeté el dolor que yo tenía, no quise saltarlo ni sanarlo rápidamente y decir no pasó, porque mucha gente se muere su ser querido y decide no hablar de eso. Pero yo creo que duele, yo creo que a todo el mundo nos duele, No, claro. duele una pérdida y no Eso tenemos que guardarlo. Siempre creo que debemos exteriorizarlo y contarlo. Contar lo que te pasó no te hace más débil, yo creo que te hace más humano. Yo creo que te hace más humano contar Qué lo que te fuerte, pasó. Hola a todos, bienvenido. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es escritora, conferencista y nació en México. Y aunque su camino lo llevó a Canadá y ahora aquí en España, es autor del libro impactante Yogo murió a los 21. Y su última obra fue El brazo vacío. Bienvenido en Jessy Podcast. Gracias. Preséntate a la gente que no te conozca para que te conozca. Gracias. Mi nombre es Zoila Jankowska. Soy escritora, conferencista y artista plástica. ¿Y qué significa artista plástica? Si nos podías decir un poquito Bueno, sobre artista esto. plástica quiere decir que manejo muchas técnicas. Puedo hacer obras de arte con diferentes materiales, tanto plástico, vidrio, herrería. Hago muchas instalaciones en los lienzos. Y ahora estoy metida con lo que es eco art, que es prácticamente reutilizar los materiales, ya sea plásticos o cartonería, porque yo trabajo mucho con este tipo de materiales para crear obras o hacer montajes en los lienzos. Ok, qué interesante. Y salir de México, pasando por Canadá y terminando en España, este viaje enorme, ¿qué te impactó a dejar de tu país nativo? Bueno, este viaje, como tú lo has descrito, por varias naciones, es un camino que yo emprendí para poder sanar un corazón roto, precisamente que es por la pérdida de mi hijo, y emigrar, que para mí no fue fácil, porque emigrar es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero emigrar con todo este bagaje de emociones y con todas estas cosas que me sucedieron, lo hace todavía aún más difícil. Más difícil. Así es. ¿Cómo fue el choque cultural al llegar de Canadá? El choque cultural. Sí. No hubo ningún choque cultural. Me sentí, desde el primer día que llegué, me sentí prácticamente 100% integrada, porque al ser un país que está cerca del mío, no estoy cruzando ninguna frontera como lo hice con España, el choque cultural se hace menos, porque también Canadá es una ciudad muy abierta y que da muchísimas oportunidades a todas las nacionalidades que están ahí. Digamos que es como, yo le llamo como un refugio para todas las personas de diferentes nacionalidades, y que es una apertura muy grande y un apoyo para cada uno en las diferentes áreas en las que están, como fue la mía en la escritura y el arte. Aunque te trajo finalmente aquí en España. ¿Qué me trajo finalmente a España? Bueno, después de todo este recorrido, bueno, fue una parte el trabajo del padre de mi hijo, y que yo quería seguir experimentando este viaje de sanación. Todo, yo ya había estado en España antes, pero todo me rodeaba, todo decía, bueno, España, y aparte que fue en pandemia, y la primera parte, al terminarse el trabajo en Canadá, pues la primera parte que tienes que buscar es a dónde emigrar, y nos coge la pandemia a la mitad de eso y terminamos en las Islas Canarias, en Tenerife. ¿Y cómo llevaste cuando la época de pandemia, llegando reciente en un país que no conoces? ¿Y cómo lo pasaste allí?
Fue terrible la llegada a Tenerife, aunque es una isla preciosa, pero eso yo lo descubrí después, porque al llegar yo en pandemia, Ya tienen que encerrar. estábamos ya todos, o sea, prácticamente logré salir de Canadá Ujú. y cuando yo llego a Canarias se hace todo, se cierra todo. Entonces llega, lo bueno es que llegué a un apartamento muy bonito que estaba a la orilla del mar, entonces eso me hizo un poco más llevadero, pero yo cuando salía y recorría la zona donde La- yo vivía y ver todos estos locales cerrados, lleno de basura, no había gente, yo pensaba que la isla era así, yo decía, pero ¿a dónde he venido? ¿A dónde he llegado? Pero estaba con el trance de escribir el libro de Diego Ujú. Morir a los 21, que Ujú. este libro se escribió en México, después en Canadá, y yo lo tenía que continuar en En Tenerife, que lo dejé Tenerife. un poco aparcado. Me dediqué a escribir, a crear arte, a cuidar a mi hijo y recorrer las calles, pero para mí era Como si fuera que esté en otro mundo. exactamente caer en otro mundo, salir de Canadá con aquella urbe llena de gente y muchas cosas y llegar a una isla. Yo decía, pero sí, bueno, ¿a dónde he llegado? Pero al final de cuentas empezaron a abrir En los los negocios. negocios, empezó otra vez a regresar la vida y ya fue aquello un cambio total. ¿Cómo viviste en la época de para el tema de regularización de los documentos? Regularización de los documentos. Sí. Mira, cuando entramos mi hijo y yo para España, bueno, yo ya entré como familiar de ciudadano de la Unión. De la Unión. Ciudadano de la Unión y tuve que esperar 2 años. Bueno, entré con la residencia y tuve que esperar 2 años para Para... ciudadanía. Ajá. Pero volvemos al tema pandemia, ¿no? Que era muy difícil las citas en la oficina. Yo tramité todo, Ujú. pero era muy difícil esta situación de, ¿sabes? De ser y no De ser. ser. De ser y no ser, eres o no eres. Pero la documentación, al menos por mi parte, fue un poco fácil. No fue tan difícil. No me sentí en ningún momento indocumentada o fuera de algo. Más bien mi sentimiento era de no pertenencia, de no ser hasta que yo no fuera algo. Fue algo que yo misma me bloqueé, pero realmente no existe eso que yo pensaba. Qué suerte estuviste. Sí, A sí, sí, nosotros, sí. yo tardé aquí cerca de 5 años antes de obtener los documentos. Sí, como tus historias, yo tenía unas Mm. amigas también en la isla Que llevaron mucho que llevaban tiempo. mucho tiempo Sí. y el tema documentos para ellas era difícil, Ujú. era difícil, Sí, te no es entiendo. complicado para nosotros. Sí, Pero vosotros tienen suerte de tener claro. los documentos tan Tan rápido, rápido, sí, en lo 2 años. que es México y España sí tienen después de la residencia, pues tienen ese lapso de 2 años. Si podía tener el corazón dividido en 3 países a la Sí, vez, ya, sí, sí, sí puedo. Canadá, México, México, claro, porque bueno, tienes en México que está mi familia, tienes en Canadá que está mi hija, y aquí estoy con mi hijo, entonces mi corazón relativamente relativa está, claro, y está aparte tienes mi familia en Polonia, entonces estás hablando de de 4 México, estás hablando de cuatro, de México, de Canadá, de Polonia y ahora en mi tierra España. España. Entonces creo que nuestro corazón es muy grande, Ah. hay que llenarlo de amor, no de odio. ¿Y qué echas de menos en tu país de En mi origen? país, bueno, la familia obviamente, pero lo que más extraño, la segunda cosa que más extraño es la comida. La co- La comida. ¿Pero por qué no lo tienen aquí? No lo sé. No No sabes. lo sé, pero bueno, yo trato de, cuando Mm. viajo a México, traerme en mi maleta, lo único que traigo son mis ingredientes, Solo cosas comida. para cocinar, solo comida, solo comida. Ah. Yo creo que si algún día sabes, me toca inspección de la maleta, Ya te pierdes todo. pierdo, porque es lo único que traigo. Es lo único que Ok. traigo, es lo que traigo esa raíz para no Para no olvidarme, olvidar. para no olvidar y para que mi hijo vaya conociendo Ujú. estos sabores y estas cosas que quiero que no olvide, que tenga yo sé que está en España, que es su tierra ahora, pero también para mí es importante que él sepa su raíz, su matriz, ¿De dónde de vienen dónde es, sus...? de qué es, para que cuando él visite México no se Mm. sienta como un extraño. Vale. ¿Y Polonia? Polonia, bueno, a mí me encanta Polonia.
me encanta Polonia. ¿Te fascina? Me fascina. Voy para allá cuando puedo tener un poco de vacaciones o algo, algunos días Ujú. que me toquen, pues estoy ahí, pero es también mi otra tierra, es como otra parte, como dices tú, de mi corazón. Sí. Y hablando de todo eso, tu primer libro de Yogo murió a los 21. Mm, ¿Nos podía hablar un poquito de este libro? sí, claro que sí. Porque el día que vi el título dije, hostia, qué maravilla, qué dolor. Claro, Y si nos podía explicar un poquito de este tema, de este libro. claro, mira, Diego moría a los 21, pues lo empiezo a escribir. Yo toda mi vida he sido escritora. Bueno, he escrito. Ujú, Eh, Antes lo hacía, escribía desde los 8 o 9 años, escribía para poder liberar las emociones que pasaban conmigo desde niña. Todo el tema arte siempre ha estado en mi familia porque mi mamá es artista, ah, eh, a mí me dio por escribir. Creo que somos las únicas artistas de la familia, mis hermanos se dedicaron a otra cosa, pero yo siempre escribo. Escribía y escribía, escribía y nunca me atreví a publicar. Cuando pasa la muerte de mi hijo Diego, que muere con ujú, 21 años, es cuando yo decido eh, escribir como un diario de lo que pasaba conmigo día con día y lo que yo iba sintiendo. Fue como un impulso de hacerlo. Ya lo había hecho, lo había dejado, pero con él volví a empezar porque yo quería dejar una huella o algo que sirviera para sus hermanos, porque su hermano menor tenía en aquel entonces 2 años. Entonces yo quería que él entendiera cómo había sido ese proceso en mi vida y a la vez dejar esta huella para otras madres que les pudiera servir. Porque cuando se te muere un hijo puedes ir a terapias, puedes ir a reuniones, pero realmente tu dolor es único. el dolor no lo compartes, no se puede compartir con nadie. No, 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 no. O sea, compararse no, no hablo mucho como de comparar, porque cada Ujú. dolor Es diferente. es diferente y cada persona siente que ese dolor que está sintiendo, por ejemplo, las personas que se les muere una mascota, Ujú. pues las puedes entender, porque ese dolor es único para ellas. Pues para nosotros que hemos perdido un hijo, creemos que nuestro dolor es, y creo que es una de las pérdidas más grandes que puede llegar a tener el ser humano, es algo que No. no lo puedes entender, no se puede entender. Y pues era lo que yo quería dejar esto, por eso le puse el subtítulo, fue cómo sobreviví al primer año después del asesinato de mi hijo. Pero arranca todo eso desde cómo era Diego en la niñez, Ujú. que quería yo que conocieran primero cómo era Diego en la niñez, porque cuando él falleció alguien me preguntó, ¿cómo era Diego? Alguien que le había impactado la forma en que él había trascendido me preguntó, cuéntame cómo era Diego. Entonces de ahí se me vino toda la idea del libro. Dije, pues me van a estar preguntando y lo quise dejar aquí. Explico cómo era Diego de niño, cómo fue su adolescencia, cómo fue adultez y Ujú. cómo es que pasó después todo lo que pasó y cómo lo trascendí yo, cómo lo vi yo desde mi dolor de madre. Y al momento que te llamaron por el fallecimiento, ¿cómo te sentiste este día, este momento cuando te llamaron? Mira, es increíble, ese capítulo lo describo aquí Mm. y de las personas que lo han leído, me dices, es un libro tan impactante que cuando lo empiezo a leer, No no para, pueden parar de leerlo. hasta que ves. Son las cosas que me han dicho hasta que Mm. lo termino. Y prácticamente cuando a mí me dan la noticia del fallecimiento de Diego, yo tengo que viajar a esa ciudad donde él estudiaba porque él era un chico que estaba estudiando la En la universidad. universidad. Estaba estudiando la universidad y cuando viene este tema de que dónde está y por qué no ha llamado y qué pasa, entonces un amigo suyo, que es el que empieza a investigar dónde está o qué ha pasado con él, y ya damos en dónde está, eso es escalofriante, porque yo tuve que viajar 3 horas hasta la ciudad donde pasó esto, Ujú. pero en el camino tú vas pensando, Tú estás en... claro, estás pensando miles de cosas, qué voy a Ujú. llegar, cómo lo voy a hacer, qué voy a preguntar, cómo es el proceso. Nunca había yo hecho este proceso. Entonces, desde no saber cómo hacer, dónde llegar, cómo preguntar, cómo va a ser, yo me fui mentalizando mucho. Increíblemente, antes de la pérdida de Diego, yo había pasado un tema de depresión
Entonces estuve tomando mucha terapia, estuve haciendo mucho mindfulness, que era importante para mí, conciencia plena, en el aquí y el ahora, ser consciente de lo que te está pasando. No tomé ningún medicamento. Para lo de Diego, para la pérdida de él, yo quise estar consciente de lo que pasaba, porque después pasa que tomas alguna medicación. Ya no te... Exactamente, es algo que las madres, a veces muchas madres, dicen, bueno, es que yo me mediqué, yo no supe ni cuando llegó mi hijo, ni cuando lo fui a enterrar, ni cómo fue el proceso. Entonces lo que yo hice fue, como ya tenía este conocimiento previo, yo dije, bueno, no voy a tomar medicamento, voy a estar tranquila. Y en todo momento que pasó esto, yo estuve consciente de lo que estaba pasando. Yo me repetía, ok, esto me pasó, ¿qué puedo hacer con esto que me está pasando? Es muy doloroso. Desde que ves a tu hijo, porque tienes que entrar al tanatorio, mirar, primero pasas por fiscalía, miras ahí, mirarle, lo describo en el libro, cómo veía yo a través de la chica que estaba atrás de la pantalla, porque ella usaba gafas, y yo veía cómo las imágenes de personas que estaban ahí se estaban reflejando en En sus gafas. en sus gafas. Yo no lo veía de frente, pero la veía ella. Y entonces al momento que para, me dice, bueno, está lista, vamos a mostrarle a su hijo, entonces te muestran, después lo tienes que reconocer, y todo este proceso yo lo hice en total calma. Las personas que estaban ahí estaban impactadas de cómo yo, con una tenacidad y con una calma, estaba yo Estaba haciendo llevando todo eso. todo ese proceso. Pero obviamente, como decimos en México, la procesión la llevas por dentro. Pero yo tenía que estar fuerte para todas las personas que no iban a estar fuertes. Por ejemplo, su hermano, su padre, y sus otros, sus amigos, y sus primos, su abuela, etcétera, etcétera. Pero todo esto fue porque yo ya tenía un conocimiento previo de cómo hacer, cómo no controlar tus emociones, sino no desbordarte ante estas. Hay muchas personas que se desbordan y es totalmente válido cómo llevan ellas su dolor. Cada uno lo puede sacar como es, y es válido, pero no, lo que no es válido para mí es que tú te lo guardes. Porque todas las emociones que se guardan en ti se transforman en enfermedades. Claro. Sí. Eso sí. Qué valiente eres. Gracias. ¿Te puede dar un abrazo? Claro, totalmente. ¿Te dio miedo a ser tan directo en este título tan fuerte? Darme miedo, no. Darme miedo no, porque yo quería dar a conocer mi historia para poder ayudar a otras personas. Y creo que todos somos libres de escribir nuestra historia para que pueda ser entendida por otras personas. Porque el miedo no era el miedo a que me señalaran. Porque en México, y creo que en varias partes del mundo, las personas, por ejemplo, como mi hijo que murió de esta forma en México, te llegan a señalar. Siempre dicen, se dedicaba a algo, vendía algo, algo tuvo que hacer este chico para terminar así. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, el 70-80% de los fallecimientos en México, las personas son inocentes. Yo no tenía ningún miedo de explicar por qué, porque relativamente nuestra vida no estaba ni está en torno de estas situaciones. Simplemente fue algo que pasó a él y nada, es como, podría decirse, mala suerte o lugar equivocado, no lo sé, pero miedo no tuve ninguno, porque no ocultábamos nada. Nosotros no nos dedicábamos a nada ni hacíamos nada, entonces miedo no tuve ninguno. El título yo sé que es fuerte, es por eso que ha llamado mucho la atención. Y el subtítulo, como te digo, cómo sobrevivir, es porque realmente yo quería poder ayudar a otras personas que estaban en el mismo camino, porque cuando yo inicié ese camino no encontraba yo mucha ayuda o muchas personas de cómo puedo hacerle yo. Estudié mucho, leí muchísimos libros, pero ninguno me daba la respuesta que yo estaba buscando a cómo trascender. Porque también de la forma en que se mueren los hijos es como tú vas procesando ese dolor. El dolor de la pérdida de un hijo es
general, o sea, nos duele mucho desde que estaba, si se muere porque estaba en el vientre, si se Entonces se muere muere vivo. a diferente edad, si está, Ujú. ¿me entiendes? El Sí. dolor de perder un hijo es muy Es, profundo, es, es muy profundo, es muy no hay profundo, explicación para eso. totalmente, no hay Sí. explicación. Pero después descubrí yo también que la forma en que trascendieron implica mucho en tú también cómo puedes trascender ese sufrimiento. Entonces, mi sufrimiento, hablo en general de mi familia, de su hermana, sobre todo, y mío, Ujú, era una respuesta que siempre decíamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasó esto? Porque si estábamos bien, ujú. ¿por qué? Y siempre era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, vi allí en la primera página, porque no sé si en ese, Ujú. en la Sí, pasa, aquí debe ser en creo, brazos vacíos. sí, es en ese, Sí. así donde pusiste, ¿por qué eso? Porque yo lo Sí. vi el primer día que me pasaste el libro, yo estaba mirando y dijo, te iba a preguntar eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú? ¿Por qué así? Las preguntas que haces todos los padres cuando pierden a un hijo. Un hijo. Sí. Esas preguntas siempre van a estar en la boca de los padres que han perdido un hijo. Porque a mí, porque tú, porque así, el por qué, por qué, por qué, por qué. Ujú. No hay una respuesta No. para eso. Y no la va a haber. No la va a haber porque yo, por ejemplo, preguntaba, yo cambié totalmente. O sea, cuando recibes esta noticia, el dolor es tan profundo que lo único que sale de tu boca es ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Y cuando yo le pregunté a una tanatóloga, que es como psicóloga, Mm. para poderte Va. ayudar en el trascender Ujú. de un fallecido, me decía, yo le preguntaba, ¿cuándo va a terminar este dolor Ya que está. yo tengo? Y me miró a los ojos y me dijo, nunca, Nunca. nunca, siempre lo vas a tener. Pero la forma en que tú estructures tu vida, la forma en que tú decidas darle eh, ese... Mm, no, la forma en que tú quieras trascender o recordar a tu Sí, hijo sí, sí. es la forma en que tú vas a vivir. Entonces yo por eso en el segundo libro es vivir o sobrevivir. Porque llega un momento después de que tú después de esta pérdida, tú tienes un momento ahí donde te haces esa pregunta. ¿Es que estoy sobreviviendo o estoy viviendo? Viviendo. Yo decidí vivir. Y decidí vivir en honor a mi hijo. ¿Y cómo decido vivir? Pues retomo lo que es el arte. Entonces toda mi arte va basado, el arte que empecé a hacer es como el duelo, lo empecé a hacer en blanco y Mm. negro por varios años y después empiezo otra vez a retomar color. Es prácticamente, Por eso las fotos de tu libro tienen blanco y sí, negro. las fotos de mi libro van a ser siempre en blanco y negro porque es como se sentía mi alma en ese momento. Yo respeté Mm. el dolor que yo tenía, no quise saltarlo ni sanarlo rápidamente y decir Rápidamente. no pasó, porque mucha gente se muere su ser querido y decide no hablar de eso. Pero yo creo que duele, yo creo que a todo el mundo nos No, duele, claro. duele una pérdida y no Eso es. tenemos que guardarlo, siempre creo que debemos exteriorizarlo y contarlo. Contar lo que te pasó Ujú. no te hace más débil, yo creo que te hace más humano. Yo creo que te hace más humano Qué contar lo que te pasó. fuerte, ¿eh? Este dificultad revives este Ujú. dolor mientras lo das forma en un papel. Sí. Porque cuando estuve escribiendo el segundo libro, eh, las madres, ah, yo también, revivimos ese dolor. Yo cuando leía las historias de las madres que me Yo enviaron también. para hacer el segundo libro, yo lloraba con sus historias. Yo lloraba, realmente. El libro de Diego lo hice llorando. Cuando yo estaba escribiendo, que lo hice totalmente a mano, en boceto, Ujú. era llorar y llorar y llorar y llorar. Pero yo sabía que estaba sanando. A la par que escribía, lloraba y era sanar, era sanar. Increíblemente, cuando termino de escribir el libro de Diego, me doy cuenta que mi dolor
no se ha olvidado, no, pero sí ha Baja. bajado. Ha estado estable, ha estado en donde yo lo quería para poder hacer, no estancarlo ni no olvidarlo porque siempre va a estar, pero sí empezar a hacer ahora sí cosas en memoria de él, que tuvieran un toque de él. Entonces esa pregunta que tú me decías en el libro de Brazos Vacíos, el por qué, para qué, tuvo sentido. ¿Qué te dice la gente en tu entrevista cercana sobre este libro de Yogo murió a los 21? La Sí. gente que le ha obsequiado el libro y la que lo ha comprado, dice que siempre es muy impactante la forma en que lo escribí. La gente, lo que más me ha dicho, que me ha llegado al corazón, es que dicen, yo no conocí a Diego, yo no hablé con Diego, pero pude conocer a tu hijo a través de tu libro. A través del libro, por todo lo que escribo de él y mirar la fotografía, dice, es que es como si él hubiera sido mi amigo. Y al final del libro me dolió lo que le pasó. Eso es lo más impactante que me han dicho del libro. Pues este libro lo voy a leer y hay que promocionarlo. ¿Qué representa para ti este vasillo? ¿Qué te representa? Brazos Vacíos, Sí. el título. Uh-huh. El título lo saqué de una noche cuando yo metafóricamente hablaba con Diego. Siempre hablo con él, siempre trato de tener una conversación íntima madre-hijo, aunque no esté presente. Y yo recuerdo que le dije, Diego, es que ¿por qué te fuiste? La pregunta, ¿no? Siempre ¿por qué? Y cuando terminé de conversar con él es que digo, bueno, pero es que no te tengo aquí. Tengo los brazos vacíos. Porque la última vez que yo vi a mi hijo le di un abrazo muy grande. Porque yo marchaba para Canadá y él se quedaba en la universidad a estudiar y teníamos el proyecto de que él después iría conmigo a Canadá, cosa que no sucedió por lo que pasó. Pero la última vez que lo vi fue darle un abrazo. Entonces yo recuerdo, después de esta conversación espiritual que le digo yo, y fue que le dije, es que no te tengo, no te puedo dar ese abrazo, tengo los brazos vacíos. Y fue por eso que le puse el título a esto y al final, pues todas las madres que perdemos un hijo, tenemos los brazos vacíos, porque ya no están. No puedes abrazarlo, no están. No. Es por eso la importancia para mí de dar abrazos, porque cuando tú abrazas, en tu cuerpo se hacen unos cambios impactantes que te reconfortan. Entonces cuando ya no tienes este abrazo del hijo, nada, hay un vacío que no se llena con nada. Es algo que no lo puedes llenar. Y lo que le puse aquí fue que es lo que te decía, de vivir o sobrevivir, es algo que, la pregunta que teníamos ahí flotando. El diseño, pues es una pintura de mi hija, que son unas mariposas. Yo le llamo cuando murió Diego, las mariposas para mí tomaron mucho significado porque yo lo imaginaba desde que él nació, su adolescencia, su adultez, muy poca porque fueron 21, lo imaginaba yo como un capullo. Entonces dentro de ese capullo, cuando él trasciende, el momento de que él trascender, para mí él se convirtió en una mariposa. Él voló. Y muchos padres figuramos ese trascender con las mariposas. Es por eso que decidí, increíblemente, esta pintura que ves aquí de mariposas, que es de mi hija, ella la pintó como con 8 o 9 años y me la regaló a mí por un 10 de mayo. Entonces las mariposas ya estaban ahí. Y imagínate tú lo que es un cuadro que te regala tu hija, ¿en qué se transformó? A una portada. Era una portada. Así es. Sí. Además de escribir y migrar, eres madre. ¿Cómo se gestiona un corazón, rastros, tan único, estando lejos de tu tierra? Red de apoyo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, ¿cómo lo gestionas? Es difícil,
Pero ten en cuenta que yo, al momento de hacer la migración de México por todos estos países hasta terminar aquí, ten en cuenta que yo estoy dejando un hijo en México. Porque los padres, después de que fallece no solo un hijo, tu abuelo, tu madre, cualquier persona, pues vamos a visitarlos, a llevarles flores a donde están. Yo no tuve esa oportunidad de hacerlo, yo tenía que irme. Entonces estás dejando un hijo que no lo puedes visitar, y parte de tu proceso de sanación es visitarlo, hablarte, despedirte y ir sanando eso. Pero después tienes a otros 2 hijos que están contigo y que tienes que estar para ellos también. Es gestionar esto. Entonces es tener un hijo en un país, y después viene la otra separación de mi hija, que cuando estamos viviendo en Canadá y que yo me mudo a España, ella decide quedarse en Canadá. Entonces se vuelve a fragmentar mi corazón. Dejas un hijo en México, dejas una hija en Canadá, y me vengo a España con el más pequeño. ¿Cómo gestionas todo eso a la par de que de que tienes tu vida laboral, de que estás escribiendo, de que estás haciendo arte, lo que estés haciendo? Es un poco difícil. Al menos para mí fue difícil, pero vuelvo al mismo punto de partida. Gestionar esas emociones, hablarlas y rodearte de personas que te puedan entender. En este caso, que son los grupos de padres, que tengo un grupo de padres que perdieron un hijo, que es donde hago yo las conferencias a puerta cerrada. ¿Por qué les llamo yo conferencias a puerta cerrada? Quería hacerte esta pregunta. Muy bien, son conferencias a puerta cerrada porque para mí el dolor de los padres es delicado, es para mí de mucho respeto. Muchos padres les cuesta. Para yo poderte hablar de mi hijo en este momento, tuve que pasar un proceso muy grande de aceptación. Uno tiene que aceptar lo que le está pasando, porque si no lo aceptas y estás en ese modo de negación, no vas a poder continuar. Siempre vas a estar estancado. Entonces hay muchos padres a los que les cuesta hablar de sus hijos. Imagínate tú que les cuesta hablar de sus hijos, y si tú pones estas conversaciones o estas reuniones a que todo el público los vea, o a que sean publicadas en internet o en esto, para ellos sería, no sé, como un tipo circo, no lo sé. Pero yo creo que ellos se sienten más cómodos a puerta cerrada, porque te pueden abrir el corazón más fácilmente, y al sentirse integrados con otras personas que están pasando por lo mismo, les da esa comodidad de hablar, de abrir el corazón y de explicarte qué es lo que está pasando. Inclusive te da de decir, de ver a las otras personas cómo han trascendido eso y cómo lo están haciendo para poder sobrellevar ese dolor día con día. Hay personas que han perdido un hijo, y como te comentaba, hay personas que han perdido 2 o 3. Claro. Y es por eso que las conferencias, que les llamo yo conferencias a puerta cerrada, son reuniones de padres que han perdido hijos, y hablamos de lo que estamos sintiendo. De lo que estamos sintiendo, y te sientes más en confianza porque sabes que no hay micrófonos, que no hay cámaras, que solamente estás tú, tu hijo y tu dolor. Y que alrededor de ti hay personas que te van a entender y que no te van a juzgar. Porque en esto de las pérdidas es muy importante el no juzgar, el no pensar que te pasó por esto, por aquello. Mejor es no juzgar, es dejar que la persona sienta. Ay, qué bien, qué bien. ¿Qué te enseñas tus hijos sobre la resiliencia y el amor puro? Otra buena pregunta. Opa, vamos allá. Muy buena. Bueno, la resiliencia es precisamente en lo que se basa toda mi vida. Si no hubiera sido por mi hijo pequeño y mi hija, yo creo que el paso de todo esto, desde la pérdida del hijo y emigrar, no hubiera sido posible. Porque estás viviendo prácticamente por ellos y para ellos, sin olvidarte de ti. De ti. Pero cada mañana que yo me levantaba, era como un día súper pesado para mí. Yo decía, ay no, por Dios, otro día, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a pensar? Tenía miedo. Entonces el solo pensar que tenía yo que cuidar al pequeño,
y darle fuerzas a la grande era lo que era el motor de mi día para poder continuar. Entonces el amor, como dices tú, el amor de ellos es prácticamente mi motor y lo sigue siendo a día de hoy. A día de hoy. A día de hoy el motor de mis 3 hijos, o sea, lo que ellos me dan es lo que me hace continuar. Es lo más importante que yo Es tengo. lo que te pone firme los Exactamente. pies en el suelo. Sí, en los pies Mirando en para el arriba. suelo y volverme eso, la resiliencia ante la pérdida. ¿Qué consejo le darías a otro madre migrante que a veces se sientes agotadas Wow, o incomprendido? Eso. comprendida. Claro. Wow, ¿qué consejo le doy a las madres que se sienten cansadas? Wow, es que las madres, wow, ¿qué te puedo decir? ¿Qué consejo? Pues que hay algo muy trillado que siempre decimos los seres humanos, sé fuerte, sé valiente, tú puedes, pero a veces ese sé fuerte, sé valiente No no cuadra. sabes, no No. cuadra, pero dices, ¿y cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? Al ser madres y que tienen sus hijos, yo creo que mirarlos a los ojos, como te estoy viendo ahora, que mirarlos a los ojos y que ver que tú has emigrado para darles una vida mejor, ese es el mejor aliciente que puede tener una madre para salir adelante. Va a llegar adelante, va a llegar el agobio, siempre llega. Siempre. Va a llegar y dices, es que ya no puedo más, quiero regresar a mi país, no estoy a gusto, no estoy aquí. Y por eso hice la obra en honor a mi hijo, que se llama Corazón de Diego, y que prácticamente dice empatía. Vale. Háblanos un poquito de este corazón de Diego. Corazón de Diego, Sí. en el arte, Mm. Corazón de Diego nace precisamente pues de la pérdida que tuve, pero es un corazón de colores, con alas, y pido siempre empatía, es el corazón. Me digo siempre que soy la señora de los corazones, porque yo hago corazones desde que era pequeñita, los hacía de diferentes formas, de todos los materiales inimaginables hacía corazones. Entonces, cuando se me da la oportunidad de hacer arte aquí en España, dije, voy a hacer un corazón. Hago este corazón con el tema bueno, la técnica es cartonería mexicana, que es una técnica muy bonita, muy diferente a la que se hace por acá, que le llaman cartapesta, creo, o algo así. Esto es como, lo pinté de colores, lo pinté semejando barro, para que pudiera ser fuerte. Y lo pinté con alas de colores, para pedir empatía, tanto por las personas neurodivergentes, como en honor a mi hijo Diego, y por eso le puse Corazón de Diego, porque para mí es importante que las personas seamos empáticas a cualquier circunstancia que tengamos, sobre todo cuando eres migrante. Yo llegué en Lugo, llegó un momento en que yo no me sentía ni de aquí ni de allá, porque cuando yo llegué, llegas con toda la emoción, con dices voy a hacer esto, voy a hacer aquello, llegas con muchas cosas que se te van cortando conforme vas avanzando. Yo, por ejemplo, recuerdo haber escuchado comentarios que me decían, ay, ya viene la mexicanita. Ay, por Dios, viene la mexicanita, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a integrar, voy a aprender gallego. Entonces cuando empiezo a dar algunas palabras de gallego, dicen, ay, la mexicana creyéndose gallega. Digo, es que no le voy a dar gusto a las personas. Claro. No les voy a dar gusto a las personas. Entonces digo, voy a hacer lo que siempre he hecho y no me voy a fijar, ni voy a darle gusto a nadie. Claro. Voy a hacer lo que siempre he sido y ya, ¿no? Porque las personas, pues desgraciadamente, unas te señalarán, otras te ayudarán, pero creo que en este camino de emigrar Duele, y duelo y todo es súper importante. Para cualquier circunstancia es súper importante la empatía, de verdad, la empatía, porque en migración creo que los más afectados pueden ser los niños, que a veces emigrar para ellos es difícil, sacarlos de su entorno y llegar a un lugar que no es el suyo y que se puedan adaptar. Requieren de mucha empatía para no llegar al grado de bullying, porque de por sí ya para ellos es
súper difícil. Súper difícil. Imagínate que lleguen y que los agredan y que no les entiendan. Hay mucha empatía, necesitamos mucha, mucha empatía en el mundo. Por eso creé esta obra. Claro, o sea, qué bien. Pues, Obra itinerante, la pueden pedir. Es ujú. una obra que se puede exponer, se ha expuesto en diferentes instituciones, Instituciones. sí, para pedir sobre las causas que ellos Mm. crean convenientes. Ya ha desfilado por 4 o 3 instituciones y es un corazón que lo voy decorando de los colores conforme ellos vayan, como el Día de la Mujer, como el Día del autismo y otras cosas que han surgido. Ok. Con todos eso, ¿cómo lo lleváis con las instituciones? Ser escritora, Artista. artista, perdón, artista, Bueno, igual inmigrante, diseñaste. ¿cómo lo Toda una llevas? mezcla, ¿verdad? Todo Un cóctel. un cóctel muy bueno. ¿Y cómo lo Wow, llevas? ¿cómo lo llevo? Es Sí. tener todavía la crianza de mi hijo menor a mi cargo a veces te limita un poco en lo que son las actividades de artista. Pero cuando hago ese balance, obviamente para mí mi hijo es lo más importante y siempre lo va a ser. Ujú. Pero a veces sí tengo limitaciones y más cuando vives en el rural, porque yo vivo en el rural. Es un poco difícil. ¿Y cómo se vive en el rural? ¿Cómo En se el vive en rural. el rural? Pues muy bien. Creo que no todo el rural creo que sea para toda la gente, pero para mí fue mi espacio, que yo encontré mi espacio de calma, porque ya venir con todo este bagaje de Ujú. emociones y todo lo que vives y todo, encontrar un lugar aislado, un espacio, que es lo que yo requería, un espacio para mí donde yo poder estar creando, escribiendo, haciendo arte, disfrutando a mi hijo pues era realmente lo Mm, que yo buscaba. Es maravilloso para mí tener mi jardín, poder sembrar sí. lo que yo quería. Estar al contacto directamente con la naturaleza Sí, y todo, es sí que es estupendo. contacto a tierra y Sí. naturaleza es importante Y para los luego humanos. fue acogido para ti. Sí, 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 sí. ¿No está? Luego fue un poco, no fue tan difícil integrarme. No me siento integrada del todo porque llevo todavía poco tiempo aquí, pero Mm, algunas personas me lo han hecho muy fácil, otras no tanto, pero yo mm, creo que eso nos sucede a todos, ¿no? claro. Yo creo que volvemos al tema empatía. Si tuviéramos empatía con todas las personas migrantes, de no solo ver el El físico, físico. de no solo ver como persona la nacionalidad, que no te vean la nacionalidad. Si te vieran como En persona persona. realmente, muchas cosas cambiarían, creo yo. Ah, El querer, el que a ti te interese una persona, no solo por su color, por su raza, por su qué usa, qué no mm, usa. Si tú traspasas, si tú brincas esas barreras y te interesas realmente por la persona, hoy descubrirías maravillas. A mí me encanta hablar con las personas y a veces descubro cada cosa que me claro. impacta. Yo aprendo todos los días, nunca paro de aprender. Me encanta aprender. Es lo mejor que hay, ¿eh? Claro, Sí. me encanta aprender y digo, soy escritora. Ujú. Entonces las historias me encantan. Te encanta. Me encanta que Te la fascina. gente me cuente su historia. Pues te vamos a contar nuestra historia por el próximo capítulo. Claro, Vas ahora a te voy a ser entrevistar yo. Ahora será entrevistado él por mí. último libro hablando sobre tu viaje cruzando frontera. Ya casi va. Ya casi va. Estamos a la mitad. ¿Estás en la mitad? Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva? Wow. Lo que pasa es que, bueno, el tercer libro que estoy no terminando porque todavía añado siempre cosas. Lo malo de un escritor creo que es volver a leerlo porque siempre o quitas o agregas o pones. Es algo que no, pero este tercer libro me gusta mucho porque habla de mí, de la niñez Ujú. y de todo lo que fue para mí, porque yo siempre siento que mi vida es impactante. Siempre desde niña dije, wow, es que mi vida es, no sé cómo me pasan estas cosas.
A veces puedo llegar a sentar y decir, pero ¿cómo me puede pasar esto? ¿Y cómo pude conocer a esta persona? Entonces, en este libro quiero hablar mucho de todos los personajes que he conocido a través de mis vivencias en diferentes De países, países. las personas que conocí y las historias que se pueden contar que me han dado la autorización para hacerlo. Pero creo que va a ser muy interesante, muy, muy interesante, y obviamente va a salir Galicia y va a salir todo lo que estoy viviendo ahora y cómo mi vida cambió drásticamente de vivir en ciudad a vivir en el rural, en un pueblo apartado, pero que es donde, como decimos en México, un mexicano nace donde, ¿Dónde? ya sabes. Vale. Y también en tus redes sociales publicaste, tu libro fue el primero o segundo más vendido en Sí, este estuvo en tiempo. los dos libros estuvieron en los, al Top. momento de lanzarse, Mm, estuvieron en el quinto lugar ujú. de lo que es autoayuda, autoayuda, procesos y duelo, ¿Y cuántos libros vendiste? muchos. No se dice. No se dice, ese secreto de... Es, el secreto es... Eso es, secreto ¿Secreto? Confidencial. confidencial. De ser productor. Es Secreto secreto confidencial. confidencial. Pero ha tenido muy buena Muy aceptación, muy buena buena, aceptación. Muy buena aceptación. La sigue teniendo porque es un tema muy, tabú y aparte es muy muy, fuerte. muy fuerte. Sí. Sí. Si podría dar un consejo a las chicas que salió de México hace años, ¿cuál sería? El consejo, Sí. que llevaran con ellas una pequeña maleta o bolsa, como le quieran llamar, con las cosas que les hacen sentir bien, para que cuando ellas lleguen a ese lugar puedan abrir ese maletín y que sea como el maletín que tienes de la Cruz Roja para cuando te cortas un dedo, tienes, Un sabes, botequín. como un botiquín. Que sea tu botiquín, Ujú. que sea, de hecho lo digo en el libro. Ah, en el libro. En el libro que digo, bueno, no es acerca de la emigración, pero es acerca de cuando tú te estás con el duelo. Es como un pequeño botiquín, que yo lo hice con mi hijo Diego. Yo llevaba esencias que me calmaban, yo llevaba una pulsera que perteneció a él, llevaba su foto, llevaba cosas. Entonces, creo que cuando emigras es lo mismo, lo que yo recomendaría, llevar un pequeño botiquín de amuletos, de cosas que te hicieran sentir tranquila Ujú. o tranquilo, que te dijeran o que te hicieran saber de dónde saliste, todo lo que has pasado para llegar a donde estás, y que te recordaran tu Tu niñez, niñez. tu niñez. Y que entonces cuando tú llegas a ese país y te sientas mal, tengas depresión, no encuentres trabajo, que digas, es que me quiero regresar, tú abras ese botiquín y digas, por esto, por esto, por esto. A veces las esencias te llevan al lugar a donde naciste. La música, yo escucho mucha música Te ayuda. y eso me ayuda a crear y me ayuda a no olvidar Ujú. de dónde salí, todo lo que trascendí y por qué estoy aquí. Y me ayuda también a agradecer al lugar en el que estoy. Siempre hay que ser agradecido, hay que agradecer por todo. Yo no puedo agradecer la muerte de mi hijo, pero puedo agradecer lo que pasó conmigo después de la muerte de él. Que después de trabajar en una empresa que es una de las más importantes en México para accesorios para mascotas, después de tener esa vida tan agitada de oficinas, de viajes, de muchas cosas, ¿por qué? Volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Pero qué? Ya pasó. ¿Pero qué? Aprendí de Aprendí. esto y agradecer esa transformación. Agradecer todo lo que te pasa o todo lo que te sucede, agradecer al lugar que te acoge, agradecer a las personas que están contigo, te van a hacer que tu estancia aquí o sea mejor.
sea Qué mejor. bien. Pues ya sabéis. Es el consejo, hay que llevar un pequeño maletín. El botiquín que lo El menciono. botiquín. El botiquín lo menciono en el libro de Diego, el botiquín. El Ah, botiquín lo menciono no en lo el libro de sabía. Diego. No lo sabías, bueno. El botiquín ahí está. Pues ha sido un honor brutal. Gracias por tu honestidad, por tu fuerza y por tu inspiración. Tanto hoy, por favor, dinos dónde puede comprar la gente tus libros y seguir tus cuentas. Claro que sí. Mira, los libros están disponibles en Amazon, pero si están en Lugo, yo estaría encantada de que me contacten por las redes sociales y se los puedo entregar en mano con una pequeña dedicatoria, porque para mí es importante tener ese contacto con los lectores, que a veces no lo tengo por ser un libro que está en esta cadena que lo comercializa. Para mí es importante tener ese contacto con ellos. Yo encantada lo puedo entregar directamente, y también si hay en Lugo madres que han perdido hijos, yo estoy a su entera disposición de poderlas escuchar, de poderlas abrazar, de poder tener una reunión con ellas para poder escuchar. Escuchar es importante en esto de las pérdidas. Y las redes sociales pues ya me tienen como Soy la Jankowska, y estaré ahí encantada de poder intercambiar cosas, o que me escriban cualquier pregunta o idea que quieran idea que tener. quieras. Sí. Pues Sí, no sí. olvidéis a seguirlo en sus redes sociales. Está solamente en Instagram, ¿no? Está en Instagram y la página web está en construcción. En construcción. Sí. Vale. A todos los que nos ha escuchado hoy, gracias por estar ahí. No olvidéis a seguir a Yassi Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte. Venga. Productor, Productor, ¿qué tal? ¿cortamos? Bien. Bien. Se movía por todos lados. Ven aquí. Ven Ahora aquí. te faltó eso, like y suscríbete.